Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les damos una cordial bienvenida a este evento. Se trata de presentarles una nueva herramienta que la Junta facilitará a las instituciones de asistencia privada y a nuestros aliados para que encuentren bolsa de trabajo y oportunidades en su momento. Les agradezco otra vez que estén aquí con nosotros y espero que esta herramienta les sea de utilidad. Les explicaremos poco a poco cómo entrar a ella y de qué consta. Y tendremos una plática muy interesante que seguramente abonará a esto de la bolsa de trabajo y oportunidades. Le dejo la palabra al presidente de la Junta de Asistencia Privada, Fernando Balzaretti. Gracias, Rox. Muy buenos días a todos. Pues para acompañar esta presentación de la plataforma de la Bolsa de Trabajo, hemos invitado a la doctora Gabriela Solé, que nos va a dar una plática sobre las tendencias mundiales de inclusión laboral. Y quiero presentar a la doctora Solé, quien es una apasionada de la educación, en la capacitación y el desarrollo humano organizacional. Gabriela estudió educación especial, se especializó en trastornos neuromotrices. Desde los 19 años comenzó su carrera clínica con pacientes con diferentes capacidades, creando una institución de asistencia privada, la Fundación Umbral IAP, dedicada a la educación especial en personas con y sin discapacidad, que hasta la fecha sigue ofreciendo atención a grupos en estado de vulnerabilidad. Estudió desarrollo humano, tanatología, es terapeuta humanista psicocorporal, es terapeuta regresionista, cuenta con una maestría en neurociencias, un doctorado en educación, es consteladora fluvial e hípica y cuenta con una especialidad en conflictología familiar y escolar. También es coach ontológico en su caso. Ha publicado 3 libros: Papás especiales para niños especiales, El despertar del silencio y Diseccionando al Tronco. Gabriela se ha desempeñado como speaker de marcas internacionales como Lego, Ferrero Rocher y Steren. Ha sido conductora de programas de radio enfocados al bienestar familiar. Ha participado como especialista en programas de radio, revistas, periódicos y televisión, como Utilísima, Radio Fórmula, ASIR, Canal 11, entre otros. También ha sido presentadora de libros de autores internacionales de la editorial Sirio, conferencista, tallerista. Se ha desempeñado durante 5 años en el Museo de Memoria y Tolerancia en temas de psicopedagogía, psicología, educación, actualización docente y familiar. La doctora Solé ha diseñado e implementado programas de desarrollo de potencial y multiinteligencias, ha ofrecido capacitación a innumerables instituciones públicas y privadas. Actualmente es vicepresidente de Incluyete, proyecto de inclusión laboral de la mano con la OECD, ofrece consulta privada y se desempeña como directora en una empresa de administración de talento humano. Además de implementar un programa de inclusión laboral y un programa empresarial para evitar el riesgo psicosocial. Creo que tenemos la fortuna de contar con una extraordinaria conferencista. Gabriela, bienvenida. Te cedemos la palabra y gracias por tu colaboración con las instituciones de asistencia privada. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un placer enorme poder compartir con ustedes el día de hoy y pues obviamente darles la felicitación por esta iniciativa tan importante que seguramente va a beneficiar a miles de personas y que va a ser de gran ayuda para todas las instituciones de asistencia privada que nos dedicamos al tema de la inclusión, que es un tema fundamental, es un tema que nos preocupa a todos y que hoy, viviendo en un planeta tan cambiante que requiere de muchísima activación económica y que pues nos ha puesto enfrente a muchas necesidades y a una enorme falta de trabajo,
pues se hace mucho más indispensable. Entonces, me gustaría, ya que me dan la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy, poderles poner una presentación para ir de la mano, para poder entender un poco más esto del tema de la inclusión laboral que bueno, se ha manejado durante muchos años y nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar trabajando con organizaciones internacionales como la OCDE y con empresas internacionales que están haciendo este enorme esfuerzo, pues nos da una amplitud mucho más seria de cómo se tiene que abordar. Desde afuera parece que muchos actores de este proceso ven el tema de la inclusión laboral como si fuera solo una buena intención y se queda como en el aspecto de la inserción laboral, que no es solo poner a la persona que tiene una condición vulnerable o una condición diferente al resto de los demás en un proceso laboral sin que participe de ello. Eso es una, digamos, una imposición laboral, ni siquiera podemos hablar de una integración laboral. La inclusión laboral tiene muchísimos aspectos que establecer y hoy me pidieron que hablara un poco acerca de las tendencias mundiales en este proceso, pero antes de ello me gustaría hacer el análisis de que el trabajo pues es un proceso que debe dignificar a las personas, las hace sentir plenas, las hace sentir productivas, pueden aportar el sustento a su familia y a la sociedad, pero me gustaría ahí donde están ustedes preguntarles, ¿su trabajo les aporta todo esto? Cuando trabajamos en organizaciones no gubernamentales para la inclusión, trabajamos para que la persona se pueda incluir de esta manera. Y yo creo que la gran respuesta es que no tomamos en cuenta estas condiciones y que todas las personas tenemos diferentes limitaciones, y esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, tanto emocionales como conductuales, emotivas, emocionales, físicas, sociales, económicas, etcétera, que no podríamos decir que nos integra plenamente en el aspecto laboral. Entonces, de tal manera que la inclusión laboral es para todos en diferentes partes de nuestra vida, en diferentes circunstancias de nuestra vida. La inclusión laboral tiene que ser una actividad económica que implique dignidad para todos y para todas. La siguiente, Lu, porfa. ¿Qué es el trabajo? Bueno, el trabajo, y hoy les comparto la definición de la Organización Internacional del Trabajo, pues tiene dos principales fuentes. Una, que el trabajo tiene que ser decente. ¿Qué quiere decir eso? Se traduce en lo que nosotros llamamos las condiciones generales de trabajo que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en nuestro país, que es ofrecerle una seguridad social a un trabajador, ofrecerles la posibilidad de poder tener una mayor calidad de vida, tener pues una pensión, tener un afore, tener un lugar decente donde trabajar. Pero por otra parte también habla acerca del trabajo digno, y esta es una tendencia que se viene escuchando desde hace más de 10 años. Específicamente se dio más auge a este concepto desde la cumbre de la G20 del 2018, donde se hablaba acerca del proceso del trabajo que va hacia la robotización y hacia la tecnología, pero con un enfoque mucho más humano. Y este del trabajo digno apenas está llegando prácticamente a nuestro país, pero ya en muchos países se viene desarrollando y habla acerca de no solo darle las condiciones generales de trabajo a las personas, sino también buscar la dignidad en ellas, eliminando todo tipo de discriminación por diferentes condiciones que los pueden en algún momento diferenciar del resto. Yo no quisiera hablar de limitar, porque en el momento que hablamos de condiciones limitantes, entonces estamos hablando de un proceso también que se puede volver discriminatorio. Vamos a la otra, Lu, por favor. Bueno, yo les traje hoy lo que yo le llamo datos de café. ¿Y por qué les llamo datos de café? Pues son datos que son impresionantes, que siempre platicamos acerca de ellos, pero sin embargo no hacemos mucho
para poderlos cambiar, ¿no? Son informaciones y cantidades impactantes que nos dicen cómo está el mundo en cuestión del trabajo, y yo creo que al final, cuando analicemos todos estos datos de café que podríamos platicar en una conversación, en una charla precisamente de café, nos vamos a dar cuenta que todos concluyen en una misma situación que se llama discriminación y otra que se llama falta de información. Les presentaré hoy los principales grupos que son segregados o discriminados en el tema de la inclusión laboral y que requieren pues más trabajo para tener esta equidad laboral, y uno de ellos sin duda, y uno de los más grandes, de las grandes comunidades, y no por eso la más importante, todas son importantes, es el grupo de las personas con discapacidad. Se estima que hay más de 1,000 millones de personas con discapacidad alrededor del mundo. El CEPAL dice que el 80% de estas personas están desempleadas. El INEGI en México el año pasado, después del censo que se hizo, nos aportó la cantidad de 20 millones de personas con discapacidad, en las cuales también incluye a adultos mayores. Sin embargo, en el censo anterior, el INEDID en su análisis nos había comentado que esta cantidad era mucho más grande y separaba a las personas con discapacidad con las personas con alguna limitación física. Esto por la clasificación de Washington establecida en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Esperaremos ahora el análisis del ENADIT para ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país respecto a la discapacidad, pero es muy cierto, y las cifras nos lo establecen, que las cifras del ENADIT dicen que el 60% de las personas con discapacidad tienen una actividad económica, lo cual no quiere decir que estén integradas laboralmente. Quiere decir que tienen alguna actividad que les provoca un ingreso, pero eso no significa que sea un ingreso digno, ni que sea un ingreso suficiente, ni un ingreso estable para que su familia pueda sobrevivir. También el INEDIT seguramente en sus estudios nos reportará cómo será el crecimiento de esta comunidad de acuerdo a la tendencia pues de enfermedades, y sobre todo en el tema del COVID, que ya hay evidencia de que pues está relacionado a una comorbilidad con la discapacidad. Problemas cognitivos y problemas físicos que pueden estar asociados al COVID y que van a provocar discapacidad. Entonces, este es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta para poder pues establecer políticas tanto públicas, que las debería hacer el gobierno a través del cumplimiento de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad y la misma ley que tenemos, y que pues está la ley, pero no hay una reglamentación ni hay una institución que pueda normar adecuadamente y que pueda sancionar la falta de la aplicación de estos convenios internacionales que están, que son prioritarios. Y que, bueno, sabemos que las instituciones en este momento que pueden avalar el que se puedan aplicar estas reglas o estas leyes, pues están prácticamente en una línea muy endeble, ¿no? CONAPRED, por ejemplo, es una de ellas, CONADIS, que son instituciones que básicamente pues son de recomendación o de acompañamiento, pero que no son sancionadoras ante la autoridad. La misma Organización de los Derechos Humanos, pues vemos que está muy endeble también para poder defender todos estos elementos que requieren las personas con discapacidad para poder ser incluidas no solo en el tema laboral, sino en todo el tema inclusivo de una persona que tiene derecho a tenerlo. Vamos a la siguiente. Bueno, si vamos a otro grupo que es vulnerable, también vamos a encontrar a los adultos mayores. Hay 143 millones de personas mayores de 65 años que ya se consideran como adultas mayores, y solo en México tenemos más de 15 millones de personas que viven en esta situación. Estos 65 años se establecieron en un convenio que se hizo en Alemania hace varios años. Sin embargo, en la actualidad pues nos hemos dado cuenta que las personas adultas mayores tienen que trabajar aún más después de los 62 años porque las pensiones son prácticamente insuficientes.
Ahora las personas en esta situación, adultas mayores, pueden estar ganando entre 1 o 2 salarios además de su pensión. Cabe aclarar que sí hay más hombres que tienen pensión que mujeres. Y además otro dato importante, con la modificación de la ley de hace algunos años del plan de pensiones que cambió del 73 al 97, pues las pensiones de las personas que vamos a ser adultas mayores en los próximos años y obviamente también de los millennials y los centennials, pues no va a ser muy afortunada y no va prácticamente alcanzar. Por lo tanto, la extensión de la actividad laboral va a tener que ser mucho más amplia y las necesidades y las expectativas de vida de las personas son mucho más amplias también, y entonces se van a tener que generar servicios, productos y asistencias para esta población. Entonces, este dato es bien importante que lo tomemos en cuenta en el tema de las tendencias en inclusión laboral, porque si bien las personas adultas mayores van a tener que trabajar más, también va a haber una alternativa de oportunidad para poder trabajar en este sentido y poder desempeñarse en labores de asistencia, acompañamiento, servicios y productos para personas adultas mayores. Esta es una de las grandes tendencias que el mundo nos está marcando y que ya en muchos países, principalmente los europeos, donde ya hay una gran cantidad de adultos mayores, se está exigiendo esta necesidad, y también en países donde ya prácticamente no existe una población abundantemente joven o infantil. Entonces, pongamos mucha atención en esto cuando nos preguntemos qué es lo que podemos hacer si queremos incluir. Esta es una gran alternativa y es una gran posibilidad para que empecemos a pensar cómo desarrollar estos servicios, y las personas que tenemos, que queremos incluir, poderlas capacitar para que puedan desempeñarse en esta área. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, otra de las comunidades que evidentemente están disgregadas, segregadas y discriminadas en el tema de la inclusión laboral es el movimiento, la comunidad LGBT y más, que bueno, parece que hay una gran tendencia también mundial para que se incremente. Solo en México hay el 11%. En Europa, que se dice que es el país más gay friendly, pues hay un 10% de esta población, pero sí se ha detectado en estudios muy serios que una persona que pertenece a esta comunidad tiene 1.5 veces menos oportunidad de poder participar en una entrevista de trabajo y poder participar en un proceso de selección. Yo me preguntaría si esto fuera, si fuera decente, porque esto sí lo tengo que decir en palabras literales, si esto fuera decente, entonces tendrían que preguntarnos cuál es nuestra actividad íntima para podernos seleccionar y para saber quién es mejor o no. Aquí lo que estamos observando es una enorme neurosis de parte de la sociedad y toda la neurosis cultural que hay alrededor de lo tradicional, y esta resistencia de poder tener una apertura hacia la diversidad y hacia la elección personal, sin tener que ir con un rumbo cultural totalitario. Más adelante vamos a hablar acerca de las sociedades líquidas y también de las personalidades gaseosas, que también es una gran tendencia internacional en temas laborales, pero este tema de la comunidad LGBT y más nos pone el dedo en la llaga para decirnos cómo hasta en las cuestiones más íntimas que nos pueden diferenciar únicamente por nuestra elección pueden ser determinantes para obtener un trabajo. Vamos a la siguiente, Lu, por favor. Bueno, las mujeres y los hombres. El gran tema de toda la vida, según las recientes investigaciones que se hicieron en la ONU y en la CIA, ya hay una mayor proporción mundial de
hombres que de mujeres, un poco más. En mujeres, digo, todavía en México somos más, pero en el mundo parece que ya hay esta tendencia a que haya más hombres. Lo cierto es que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades de trabajo y seguimos ganando entre el 60 y el 75% del salario de lo que percibe un hombre por la misma actividad. En el tema de mujeres en condición transversal, que estoy hablando, por ejemplo, mujeres con discapacidad, estaremos hablando que una mujer tiene el ingreso por debajo todavía del 40% del hombre. Y hay una doble discriminación, ya que el hombre con discapacidad tiene mayor posibilidad de ingresar al proceso laboral que el de la mujer, precisamente por estas dos condiciones de vulnerabilidad. Vamos a la siguiente, por favor. En el mundo también hay una gran discriminación en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. Se dice que dentro de 20 años prácticamente ya no va a haber comunidades rurales y las comunidades indígenas, que son alrededor de 50 en México al menos, van a desaparecer. Aunque es interesante también ver estudios acerca de la tendencia que recomienda la OIT y la OECD, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, el poder poner también el ojo en la atención del desarrollo rural e indígena para poder activar las economías. Si bien la tendencia actual es la digitalización y la robotización, el tema de la alimentación en los seres humanos también es fundamental. Entonces, la actividad rural y la actividad indígena va a ser como una de las actividades emergentes que se tendrían que preservar, pero la tendencia es que vaya desapareciendo. Entonces, es una de las poblaciones que están más discriminadas para poder acceder a un trabajo. Hay otras comunidades y otras sociedades que también han sido discriminadas de manera emergente en los últimos años, y estamos hablando, por ejemplo, de la discriminación por obesidad, la discriminación por estereotipos físicos establecidos como bellezas, que son totalmente subjetivos. También está la exclusión para personas que han estado reclusas en una cárcel, para personas que han estado en guerrillas o en guerra. Esto lo hemos aprendido mucho de la OIT, de la región andina, donde han desarrollado programas de inclusión laboral para personas y principalmente para jóvenes que han participado en la guerrilla colombiana y que pues tienen que trabajar muchísimo en ello porque son jóvenes que estaban acostumbrados a tener el acceso a dinero, al poder, a las armas, etcétera. Se termina la guerrilla, tratan de recuperarlos y el cambiar el valor de estos chavos, de estos jóvenes ha sido todo un reto. Entonces, seguramente en nuestro país en algún momento este tipo de inclusión también la vamos a tener que instaurar. No es un secreto para nadie que nuestro país está pasando por un proceso de violencia muy fuerte y que están enrolados muchos niños y muchos adolescentes que esperemos que en cuanto pase todo este proceso de violencia se puedan integrar a un trabajo digno y se puedan entregar a un trabajo decente también. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Para qué la inclusión laboral? Muchos me han preguntado, a ver, pues si por ahí andan unas becas volando y por ahí la familia mexicana siempre apoya y donde comen 2, comen 4 y échale más aguas a los frijoles, etcétera, ¿no? Pero de verdad, la inclusión laboral ya es una necesidad social y sobre todo una necesidad personal, que nos permite tener una activación económica para todos. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser independientes, vamos a tener nuestros recursos, vamos a poder decidir, vamos a tener una vida digna. Y aquí vamos a hablar de lo que es la dignidad. La dignidad, pues, es el respeto por sí mismo, el ser respetado por los demás y el tener acceso a los derechos que todos tienen. La independencia. La independencia nos permite tener los recursos en todos los sentidos, obviamente el económico, pero también el recurso emocional, el recurso físico para poder elegir y poder
pues transcurrir nuestro camino de vida como nosotros lo queramos elegir. La equidad es dar a cada quien lo que se merece de acuerdo al trabajo que hace y de acuerdo a una medida de justicia y de igualdad en aportaciones. El ingreso justo, que también nos va a permitir la inclusión laboral, pues es que todos ganen lo que tienen que ganar de acuerdo a la actividad que hagan. Y obviamente dentro de una tasa también de justicia y de un pago que tenga que ver con el esfuerzo y con la capacitación que la persona tenga. Y las condiciones seguras de trabajo, que esas las conocemos y que hace un momento se las comenté, que las conocemos como las condiciones generales de trabajo en México, que tiene que ver con un espacio limpio, que tiene que ver con un espacio seguro, y aquí en México tenemos las normas oficiales, por ahí está la 19, está la 030 de seguridad e higiene, está la 35 de riesgo psicosocial. Estas son normas que nosotros tenemos en México. En España hay algunas que son muy parecidas, pero también en las condiciones seguras de trabajo tiene que ver con las vacaciones, tiene que ver con el beneficio de las personas a largo plazo, el beneficio de sus familias. También tiene que ver con sus fondos de ahorro, con las inversiones que pueda hacer una persona, el apoyo del patrón para que pueda hacer algún tipo de ahorro. Todo esto nos va a permitir que haya una verdadera inclusión laboral. Si no tenemos todos estos elementos, entonces no estamos hablando de una inclusión laboral, estamos hablando de una inserción laboral, o estamos hablando del apoyo de una empresa para aceptar de repente como becario una persona o darle un espacio ahí para que aprenda, pero no es una inclusión laboral. Estos elementos son indispensables para que nosotros entendamos que si no los tenemos, no lo estamos logrando. Si nosotros le ponemos además el componente de una visión humana, entonces aquí también le tendríamos que agregar el elemento de lo que a la persona le gusta desempeñar y donde se siente plena y donde puede lograr una trascendencia en su vida. Vamos a la siguiente, porfa. Bueno, y para entender a grosso modo lo que son las tendencias internacionales en el trabajo, pues nos tenemos que ir, pero directito a lo que son la globalización justa y la reducción de la pobreza, que está establecida desde el 2015 en la Agenda 2030. Pues prácticamente ya estamos a algunos pocos años de llegar a la meta y pues bueno, sería muy bueno que cada quien revisáramos de manera organizacional en nuestras instituciones y también revisáramos cómo está la política social en nuestro país para ver cuánto hemos avanzado y cuánto es lo que nos hace falta trabajar. Estuve analizando estos 17 odds y la verdad es que creo que sí nos falta muchísimo. En el tema de inclusión hay algunos odds que están especialmente relacionados. En el tema de discapacidad, pues yo creo que prácticamente 15 de ellos o 14 de ellos, pero que sí nos hace falta mucho trabajar. Obviamente está el 1, que es el fin de la pobreza, el 2, que es el hambre cero, el 3, que es la salud y la salud y el bienestar, el 4, que es la educación de calidad, y aquí déjenme hacer una paradita rápida, porque una de las situaciones que hemos analizado y nos hemos confrontado con el tema de la inclusión, sin duda, es el tema de la educación. La educación es uno de los grandes, yo diría que el 80% de las limitantes que en México tenemos para poder incluir. Y cuando hablo de educación, me voy a referir en este momento a lo que es la educación para personas con discapacidad. En México, solo el 3% de la población con discapacidad tiene acceso o ha tenido acceso a una capacitación o una educación universitaria. En todas las empresas, y cuando hablo de todas las empresas, hablo de empresas corporativas grandes, algunas internacionales que ofrecen buenos puestos, pues piden una licenciatura, piden
maestría, piden una especialidad. Y entonces podemos tener enormes talentos en nuestro grupo de personas con discapacidad, pero no contienen toda, pues el papeleo que compruebe que tienen esta capacitación. Y es verdaderamente lamentable porque en la Convención Internacional para Personas con Discapacidad se habla acerca de la eliminación de la educación especial para poner una educación que sea inclusiva y que sea equitativa. Sin embargo, tenemos que aceptar, las personas que nos dedicamos a la psicopedagogía, sabemos que hay personas que tienen necesidades educativas especiales y que tienen que estar compensadas para poder ir a una escuela y poder desempeñarse. Segundo, la educación en México aparentemente es gratuita, pero no lo es. Tercera, el poder tener el acceso a todos los procesos de adaptación, a todos los procesos de inclusión, a todos los procesos mismos para poder encontrar los ajustes razonables y poderse desempeñar en un trabajo son sumamente difíciles. Por fortuna hay algunas empresas como Google, como Microsoft, que han desarrollado algunos instrumentos, algunas herramientas para que las personas puedan tener accesibilidad a contenidos. El mismo LinkedIn lo ha hecho y bueno, otras empresas de comunicación también están haciendo un gran esfuerzo para poder pues dar contenido a las personas con discapacidad, pero no es un contenido formal. Sería muy importante hacer la reflexión, y especialmente en México, porque en países europeos ya se ha abierto mucho esta situación, el que no sea una exigencia el tener los papeles y poder pues desarrollar un trabajo de acuerdo a las habilidades y a las capacidades que estas personas han podido desarrollar a lo largo de su vida por su misma condición, que son ampliamente resilientes, que son ampliamente flexibles, que son ampliamente adaptables. Entonces, este cuarto objetivo nos hace mucha falta trabajar para poder lograr la inclusión. Si vamos a las otras partes de adultos mayores, también estamos viendo que después del proceso de la COVID, se tuvo que dar un proceso de recapacitación, o sea, las habilidades que ya conteníamos todas las personas adultas y las adultas mayores, e incluso algunas que ya tenían los millennials, se tuvieron que ajustar a la nueva normalidad y tuvimos que aprender a utilizar cuestiones digitales. Ahora mismo lo estamos haciendo. Esta recapacitación nos habla acerca de este continuo proceso de aprender, pero que a partir de hoy este proceso de aprendizaje no va a ser como lo conocíamos, sino que va a ser un proceso mucho más flexible, más amplio y que se va a tener que adecuar a las necesidades de cada una de las culturas organizacionales que se establezcan para poder incluir a la persona con discapacidad. Y bueno, también con otras condiciones. Y bueno, de ahí nos podemos ir al 5, al 8, al 10, al 11, al 16 y al 17. Y en el 17 también quiero hacer una parada importante, que son las alianzas para poder lograr esta agenda, y que yo creo que es una de las razones por las cuales también estamos hoy reunidos, para poder ayudarnos, para poder coadyuvar con nuestros aprendizajes hacia un fin que pueda servir para lograr una buena inclusión laboral. Tenemos mucho que aprender de organizaciones internacionales, de organizaciones latinoamericanas que están haciendo grandes trabajos, como las colombianas y especialmente las argentinas y las chilenas. En Europa, pues bueno, sabemos que el mismo desarrollo económico ha permitido que tengan más alternativas, pero en Latinoamérica sí tenemos más cosas que aprender y tenemos que acercarnos a todas estas organizaciones para aprender de ellas. Vamos a la siguiente, Lu, por favor. Bueno, y ahora sí ya vamos a llegar a lo que la OIT en este momento está hablando acerca de lo que es el trabajo decente y digno, y que es el resultado de lo que hemos venido platicando a lo largo de estos minutos, donde ya nada más no es el ir a desempeñar un trabajo, sino también es el bienestar de la familia, de la persona, la participación activa de la persona, la participación incluso en el tomar decisiones, en el aportar ideas, en el hacer cosas nuevas, y que se llama endomarketing. Este proceso también es una gran tendencia
el tener una empresa que es horizontal, donde todos pueden tomar decisiones, donde todos pueden aportar ideas, donde todos pueden participar de una u otra forma. Y esto nos permite, y creo que es una gran oportunidad y es un gran regalo que nos ha dejado la pandemia, es esta transformación laboral que nos permite dejar la jerarquía como la conocíamos antes, romper paradigmas y poder participar desde nuestra experiencia, nuestra propia visión en un proceso productivo. Ya no hay empresas tan sólidas como las manejábamos antes, y cuando hablo de solidez hablo de productos estáticos, procesos estáticos, jerarquías estáticas. Es toda una combinación la que se está haciendo en este momento. Entonces, esto va a permitir que la diversidad que tenemos en una comunidad mundial tan grande pueda participar de una manera activa desde una visión diferente. Y aquí vamos a celebrar mucho la diversidad y va a ser de gran aportación por la creatividad que nos va a poder dar en un proceso. No es, por ejemplo, en un proceso, como se los comentaba hace un momento, de una persona adulta mayor, qué bueno que dentro de una empresa que se dedica a dar servicios y productos para esta comunidad, existan personas con edades mayores o con discapacidades para que puedan dar un punto de vista. Estamos muy enajenados con la tecnología y con estas nuevas startups y toda la tendencia de los nuevos jóvenes que hacen cosas nuevas, innovadoras, etcétera, pero se han preguntado qué van a hacer esos chavos dentro de 30 años con la enorme cantidad de adultos mayores que va a haber. Pues no van a tener qué hacer con ellos. Entonces, por eso insisto, hay que analizar todos los momentos históricos que estamos viviendo en este momento y todas las transformaciones que estamos viviendo a nivel laboral para poder ir construyendo a corto, mediano y largo plazo alternativas de inclusión laboral. La que sigue, Lu, por favor. Bueno, todos sabemos acerca de la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad y a mí me gusta mucho el enfoque de ella y solo voy a hacer referencia de que se habla acerca de la limitación o la discapacidad como una poca adaptabilidad de la sociedad o del entorno o la comunidad para que la persona se pueda desempeñar. Creo que esta definición se puede aplicar perfectamente en todas las condiciones de cualquier persona que tenga, o sea, ya es adulta mayor, que pertenezca a la comunidad LGBTI, que sea mujer, o sea, todas las condiciones que nos pueden poner una diferencia con el resto, creo que es una gran definición y tenemos que trabajar más en nuestra comunidad para poder facilitar el tema de la inclusión general. Vamos a la siguiente, Lu, por favor. Bueno, aquí les voy a platicar rápidamente un poco mi experiencia. Hace 1 año y medio tuvimos la oportunidad de trabajar con la OECD, trabajamos con un programa de inclusión laboral que fue elegido dentro de 70 y tantos programas internacionales, se eligieron 8, uno de ellos fue el nuestro, el único mexicano, y me gusta mucho hablar de él porque en ese momento fue un gran éxito, pero yo creo que también es importante hablar del fracaso para poder aprender y creo que los fracasos son grandes oportunidades para volver a aprender. Ese proyecto que se llamaba Incluyete es un proyecto que está establecido como una plataforma de acompañamiento para personas con discapacidad y todo el proceso del onboarding. Lamentablemente, durante el 2019, la empresa de la cual pues salió la propuesta, no que fue realizada dentro de ahí, sino que fue presentada a través de esta empresa en la OECD, tuvo problemas pues de todo tipo, de índole diferente, que en este momento pues no tiene mucho caso hablar de ello. El chiste es de que hubo una gran situación ahí y nuestro proyecto que iba muy bien, que ya habíamos avanzado con grandes empresas, que habíamos entrado con grandes empresas ya a punto de trabajar, y con instituciones y organizaciones con las cuales también tuvimos oportunidad de trabajar, pues nos dieron la espalda y nos dijeron, oye, por cuestión de reputación de tu empresa, ya no queremos trabajar contigo. Entonces eso fue un gran aprendizaje para nosotros, todo el equipo que estuvo trabajando y que ahora seguimos trabajando, renovándonos.
viendo dónde estuvo la falla, nos dio la oportunidad también de hacernos empresarios y de eliminar esta situación de dependencia de una empresa. Y nos dio también la oportunidad de revisar oportunidades y, por ejemplo, ese proyecto en este momento va a empezar a trabajar en Colombia, va a empezar a trabajar en Chile. Todavía el año pasado tuvimos la oportunidad de presentarlo en la OCDE, tuvimos oportunidad de presentarlo en Zero Project en Chile y en la ONU también como uno de los programas elegidos de inclusión laboral que incluyan situaciones tecnológicas. Entonces, voy a seguirles platicando un poco acerca de esta experiencia porque, insisto, yo creo que de los fracasos se aprende mucho más y hay que ser resilientes. Pero a lo que voy en este momento es que siempre en México particularmente nos cuestionaban acerca del beneficio de la inclusión para las empresas y decían que era como un tema más romántico, donde no era necesario no era necesario que una persona con discapacidad se incluyera porque pues, no tenía ningún aporte, que terminaba siendo un coste extra. Y yo les pongo todos estos estudios internacionales, hay muchos más, por si ustedes están haciendo su proceso de inclusión, puedan defenderlo. O sea, sí hay estudios internacionales, sí hay mucha investigación en torno a ello, y yo por eso quise traerles esta información para que la tomen en cuenta y que la puedan compartir y puedan sostener todos sus proyectos de que no es una cuestión de goodwill, no es de buena voluntad, sino que sí hay un impacto organizacional en la inclusión laboral. Entonces, si me permiten y a las personas que lo requieran, con mucho gusto vamos a compartir la presentación para que tengan estos datos y puedan sostener teóricamente su proceso de inclusión. Vamos a la siguiente. Y quiero comentarles acerca de un autor que es muy importante para todos los que nos dedicamos a la inclusión laboral, que es Jürgen Weller. Y él dice que la discriminación laboral tiene consecuencias negativas tanto a nivel personal como a nivel social. Y si no se atiende, se rezaga y lo que hay es una gran transmisión intrageneracional de la pobreza. Es decir, que se repite continuamente y siempre se va a seguir repitiendo y nunca se va a solucionar. Y él dice que la inclusión laboral va a implicar 3 puntos. El primero es brindar el apoyo necesario para que las personas obtengan un trabajo y las prestaciones que necesitan, que les corresponden. Y este punto es una clave muy importante para promover un pago justo al empleado. El segundo, pues, implica la creación de mercados laborales inclusivos. Y esto, pues, le cuesta, bueno, es más trabajo del sector empresarial que tiene que trabajar conjuntamente con las organizaciones y con las personas para asegurarse de que haya mecanismos reales de inclusión. Y el tercero, pues, es el promover el acceso a servicios de calidad, como son la capacitación, que ya les había platicado, y la orientación laboral, que le permita a la persona participar de una manera verdaderamente activa en lo que es el trabajo, que no solo está ahí porque lo pusieron ahí, sino que sí puede tener un desarrollo importante. Vamos a la siguiente, por favor. Este mismo autor habla acerca de la exclusión laboral. Y son 4 puntos que tenemos que abatir para poder hacer la inclusión laboral y hacerla de manera digna, de manera decente. La primera fase se refiere a la inactividad económica involuntaria. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que sí quiere trabajar, pero que no puede porque, por ejemplo, es mamá soltera y no tiene con quién dejar a sus hijos. La segunda es el desempleo abierto y en este se encuentran las personas que buscan activamente un empleo que sí les paguen, pero no lo pueden conseguir. Este tipo de desempleo es evidente en los jóvenes que están recién salidos de la universidad y que no encuentran como mucha alternativa de trabajo. El tercer grupo es el de empleo en actividades de baja productividad. Y este se refiere a las personas que pues tienen que tomar el trabajo más bien por necesidad y porque pues no tienen mucha opción y pues ya
lo toman ahí, pero no hay como una gran satisfacción en él. Y en el último grupo vamos a tener personas que sí cuentan con un trabajo, que sí cuentan con una productividad, que sí cuentan con un ingreso, pero que no solo representa un trato injusto por parte del empleador porque no les paga lo justo, sino que es una forma en que las empresas están propiciando malas condiciones laborales para que las personas pues no puedan pues superarse laboralmente, ¿no? De alguna manera es como un estatus empresarial que no permite que la persona se vaya superando, sino que siempre lo tiene en el mismo estatus. Vamos a la siguiente, por favor, ya voy a apurar porque ya parece que se me fue mi tiempo. Y les quiero hablar acerca de una enorme e interesantísima tendencia mundial que son las empresas líquidas. Las empresas líquidas, tal como el agua, son súper flexibles, rompen todas las estructuras que ya teníamos fijas, que ya conocíamos, se tienen que enfrentar a cambios continuos y estas empresas líquidas, pues empezó a trabajar en ellas o se empezó a hablar de ellas ya hace mucho tiempo, pero sin duda el auge más fuerte fue con la llegada de la COVID, donde se tuvieron que ajustar diferentes cosas y lo más interesante de esto es que aquí se combinan varias circunstancias. Por ejemplo, se hacen equipos multidisciplinarios diferentes por etapas, por proyectos, se montan y se desmontan estos proyectos, se hacen líneas productivas diferentes, todas las personas participan, la dirección se cambia de acuerdo al proyecto, cada grupo que hace un proyecto es capaz de elegir directamente a su director o a su presidente, de tal manera que el control no está en una sola persona. Y obviamente también habla acerca de pues estas formas de producción que vimos el año pasado, sobre todo empresas que no se dedicaban a hacer tapabocas, que no se dedicaban a hacer gel antibacterial, pues de repente se dedicaban a hacer eso porque era lo que se necesitaba. Entonces, ahora más que nunca, estas empresas líquidas están funcionando de una manera muy activa en todo el mundo. En México todavía hay cierta reticencia, pero sí se están llegando a hacer. Si pensamos, por ejemplo, hace 10 años nosotros no usábamos el WhatsApp. Era algo como, usabas el teléfono, después empezamos a utilizar el SMS, después el correo y ahora pues todo se hace a través del WhatsApp y ahí puedes hacer, puedes mandar documentos, conversaciones, platicar, videos, todo lo puedes hacer ahí. Entonces, lo mismo va a pasar con todo este proceso de estas empresas líquidas que se van a ir ajustando, que no tienen una forma, sino que esa forma la van a ir tomando precisamente de la necesidad de la sociedad y la necesidad económica, tanto mundial como regional, como de la comunidad. Vamos a la siguiente, Lu, por favor. Y de las empresas líquidas también se desembocan las personas gaseosas, que no tenía que ver con algo estomacal, pero que así le pusieron los investigadores. Estas personas gaseosas, déjenme decirles que yo creo que es también una gran oportunidad para todos los que nos dedicamos a la inclusión, porque estas personas gaseosas no necesariamente tienen que tener una licenciatura, una maestría o un posgrado, sino que deben ser personas suficientemente flexibles, capaces de aprender rápidamente, de ajustarse rápidamente. Y aquí viene un término que me encanta que se llama el intraemprendedor. Es esta persona que está en un grupo de trabajo, que insisto, es un grupo de trabajo líquido, y que él mismo propone cosas nuevas para ampliar los productos que están hechos y se necesita mucha capacidad, de mucha reflexión, gestión de incertidumbre, capacidad de aprendizaje, inteligencia emocional, todo lo que conocemos como las soft skills. Y yo creo que la mayoría de nuestros grupos sensibles para ser incluidos tienen estas habilidades o bien es importante que dentro de nuestros proyectos de inclusión empecemos a trabajar para desarrollar estas habilidades más que el que termina en la secundaria, la preparatoria, etcétera, ¿no? Sí tenemos que empezar a desarrollar este tipo de personalidades
que la mayoría de nuestras poblaciones, insisto, ya tiene la base, pero que las tenemos que enfocar y concretar un poco más para poderlas ajustar. Y muy importante, y más adelante se los voy a decir, grandes tendencias es la exportación de talento a través del teletrabajo. La que sigue, Lu, por favor. Y nos vamos a ir rápidamente a cómo hacer este proceso de inclusión de acuerdo a las tendencias mundiales. Rápidamente, ya me voy. Obviamente tenemos que trabajar en políticas, normas y reglamentaciones para que, por ejemplo, en México haya una cuota de inclusión, que es uno de los países que no lo tiene, que es incomprensible como en Latinoamérica hay países como Venezuela que sí lo tiene, pero México no lo tiene. Hay que ver los intereses y las habilidades y también las competencias que tiene la persona. Tenemos en México estas evaluaciones por competencias que pueden ser maravillosas para poder satisfacer el papeleo, digamos, de una empresa que lo requiere. Luego también es importante hacer la analítica poblacional, qué grupo estamos trabajando para incluir, contra la analítica laboral, qué es lo que necesita nuestra empresa y qué es lo que tenemos que satisfacer en nuestra empresa. Que no sea únicamente satisfacer la norma 022 o la 025 de inclusión laboral, sino de verdad que sea algo funcional. También los estudios acerca de la inclusión que les di alguna referencia son bien importantes, sí hay que estudiarlos, sí hay que meterle mano ahí para poder comprender cómo son todos estos engranajes que tienen que ir para que se pueda dar una inclusión y no solo una inserción. Lamentablemente en México la mayoría del trabajo que hacemos es de bolsa de trabajo. No hay un acompañamiento, no hay un onboarding real, sino solo se pone el perfil de la persona en la empresa y se deja ahí. La capacitación que estaba hablando, sí, las soft skills de esta personalidad gaseosa y hard skills, pero específicamente las que las empresas nos estén pidiendo. Y aquí también vamos a preguntarnos, ¿todas las personas que vamos a capacitar para la inclusión laboral necesitan tener procesos de digitalización? Yo diría que no. Yo diría que tendrían que tener los procesos básicos de comunicación y de accesibilidad a la comunicación, pero no tienen que ser los grandes ingenieros ni tienen que ser los grandes expertos en cuestiones digitales. Creo que son más importantes en este momento porque hay una gran oferta digital. Es más importante el poder desarrollar las nuevas tendencias de soft skills. En nuestra experiencia que tuvimos en la OCDE, tuvimos la oportunidad de desarrollar pues toda una plataforma digital donde podíamos evaluar habilidades, donde podíamos incluso evaluar habilidades blandas. Y esta es la única evaluación en este momento que nosotros conocemos que puede hacer una evaluación en torno a ello y que puede dar un perfil muy bueno de la persona. Y obviamente también algunas evaluaciones laborales que fuimos adaptando. De la misma manera hemos seguido trabajando en temas de integridad, en pruebas de integridad que sean adaptadas para personas con discapacidad, porque también es una gran tendencia el que la población laboral sea evaluada por su integridad. Vamos a la siguiente, y ya cuando me tenga que ir, por favor, me terminan ya. La siguiente tendencia, pues obviamente es el home office. En nuestro país se hizo el decreto en enero de este año. Estamos esperando que nos den los lineamientos para saber cómo se tiene que manejar, pero para nosotros es una gran alternativa y es una gran oportunidad, porque teniendo el home office podemos importar y podemos exportar talento a todos los países. Hay perfiles abiertos en diferentes países que aceptan perfiles de home office y que no hay ningún problema si te quedas en casa desde México y trabajas, no sé, en España o en Latinoamérica. Los hay. Hay que buscarlos y por eso hay que trabajar de manera conjunta. También es importante darnos cuenta que hay empresas que tienen universidades corporativas y que no es necesario que llevemos a nuestros perfiles a las universidades. Sabiendo cuáles son los puntos de las universidades corporativas, podemos adaptar los contenidos para que sean accesibles para nuestra comunidad que va a ser incluida. Esto nos va a permitir que tengamos talentos a la medida de cada corporación, de cada empresa y que nos enfoquemos muy bien en lo que vamos a ofrecer.
También es muy importante establecer el tema de la geolocalización. A veces cuando abrimos las bolsas de trabajo encontramos que la persona que está perfilada vive a lo mejor en Xochimilco, pero el trabajo está en Ecatepec. Entonces hay que tener esta congruencia y tomarla en cuenta en el momento de hacer la inclusión laboral. Las actividades seccionadas de cadenas productivas, esto también lo hemos visto mucho en Europa, son procesos que se hacen en casa, que las empresas les dan a personas con discapacidad, hacer una parte de un molde, de un producto, etcétera, y después pasan por ello para hacer ya el proceso completo. Eso estaría genial que lo hiciéramos en México. Las actividades laborales emergentes, que es lo que les estaba comentando hace un momento. Por ejemplo, el poder hacer una especialización en cuidado de adultos mayores, una especialidad en cuidados de personas con discapacidad. O sea, hay que buscar hacia un futuro cómo está la tendencia para poder crear nuevas alternativas laborales. Las actividades grupales artesanales como cadenas productivas, por ahí hay una empresa que es danesa, que vende muebles, que venden unos muebles maravillosos, y entonces ellos lo que hicieron fue ir a comunidades indígenas para buscar qué artesanías hacían y poderlas adaptar a los productos que estaban vendiendo en su tienda. Y entonces lograron hacer grupos de artesanías de mujeres indígenas y los pusieron a la venta, y eso ha sido un gran éxito. La siguiente, Lu, por favor. Bueno, sí tenemos que trabajar mucho en la información y en la empatía que tenemos que generar en la población y en las empresas, y sobre todo lo que les voy a pedir de manera muy humilde es que dignifiquemos a las personas que vamos a incluir y dignifiquemos sobre todo el proceso inclusivo que estamos haciendo. No pidamos favores, especialicémonos, profesionalicémonos y ofrezcamos un trabajo de calidad y obviamente de mucho profesionalismo. Hay que crear, hay que innovar continuamente y, muy importante, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar, ¿no?, como empresas, como organizaciones, para no encarnizar el proceso. Lamentablemente, en nuestra experiencia, pues vimos que había como mucha competencia, y hoy quiero dar pues este mensaje y quiero pedir la oportunidad a todos de que podamos trabajar, todas las organizaciones, todas las empresas, todas las instancias que se dedican a la inclusión, y que no compitamos entre nosotras, que veamos las cosas buenas de los demás para poderlas repetir y poder hacer una alianza. Creo que ya me pasé el tiempo, entonces yo estoy a sus órdenes. Espero que haya sido de utilidad esta información, y como siempre, pues bueno, tenemos muchas más cosas que platicar y ojalá que haya más foros para poder conversar acerca de este tipo de temas que son tan importantes para toda la sociedad. Les agradezco mucho, muchas felicidades a la Junta de Asistencia Privada y muchas felicidades a todas las instituciones que se están integrando en este proceso de inclusión laboral. Muchas gracias, doctora. Queremos agradecerle por compartir esta información tan importante. En nombre del presidente Fernando Balseretti y de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, le hacemos entrega del agradecimiento de manera virtual. Muchísimas gracias. Déjame. Sí, les en la pantalla. Sí. Ya pudimos. ¿Sí lo ven? Sí, gracias. Bueno, la Junta de Asistencia Privada otorga el presente agradecimiento a la doctora Gabriela Soule Igea por su plática Tendencias Mundiales de Inclusión Laboral en la presentación de la Bolsa de Trabajo y Oportunidades de la JAP CDMX. Muy bien, pues muchísimas gracias y verdad un honor haber estado con ustedes. Gracias, Ale. Quiero agradecer a algunos de nuestros aliados que hoy nos acompañan. Estoy segura que el trabajo en equipo que hemos iniciado nos ayudará a fortalecer estas alianzas. Quiero agradecer a Laí Rodríguez Amezcua, de la Universidad del Valle de México, a la doctora Souleya Lourdes Sotelo, de Inclúyete, y a María Fernanda González, de la Universidad de Insurgentes.
Ahora vamos a pasar a lo que es la presentación de la bolsa de trabajo y les voy a explicar cómo deberán registrar sus plazas de trabajo vacantes y cómo podrán publicar o consultar los servicios de sus profesionistas. Entonces, la plataforma es un nuevo servicio en el que pretendemos hacerlo de manera virtual, va a estar abierto al público y el que utilizaremos como un canal de recepción y transferencia de información. Siguiente. El objetivo de esta bolsa de trabajo va a ser promover el trabajo y las oportunidades del sector asistencial, así como facilitar la búsqueda y selección de evaluaciones de ofertas laborales de los egresados de las escuelas de las IAPs en vinculación con nuestros aliados. También quiero aclarar que uno de nuestros objetivos de la bolsa de trabajo es que esta bolsa de trabajo también sea incluyente. Nos referimos a que queremos que esta bolsa de trabajo incluya a personas con discapacidad y personas mayores para que nuestros aliados también lo tengan considerado en caso de alguna contratación. Así. Nuestras actividades es publicar la experiencia profesional y trabajo de los egresados de las instituciones de asistencia privada, facilitándoles la incorporación al mercado laboral. También vamos a poner a disposición de las empresas aliadas candidatos calificados de las escuelas de nuestras IAPs. Vamos a promover la excelencia, la integridad, el liderazgo, la diversidad y la participación de las IAPs. Vamos a promover la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Esto va a ser en el ámbito de la asistencia privada y entre las organizaciones que tenemos como aliados. También lo que pretendemos es desarrollar una cultura laboral comprometida con la igualdad y con la no discriminación. Y por último, trabajar en favor del empleo a través de buenas prácticas con las instituciones de asistencia privada. Estos accesos se darán a través de la plataforma de la Junta de Asistencia Privada. También quiero recordarles que vamos a tener habilitado el espacio para las oportunidades en donde las instituciones de asistencia privada van a poder publicar algunos comunicados que quieran hacer de conocimiento de todas las demás personas y también los aliados nos van a compartir sus ferias de empleo a las cuales nos invitan y ahí vamos a poder ponerlo para la vista de todo el mundo. Siguiente. Esto lo vamos a hacer, esta primera etapa la vamos a hacer en 4 líneas, que va a ser la publicación de perfiles de profesionales, tanto de instituciones de asistencia privada como de nuestros aliados. 2, la publicación de las ligas de las bolsas de trabajo de nuestros aliados. Aquí quiero hacer aclaración de que nosotros únicamente vamos a hacer como el enlace hacia estas ligas y van a tener que seguir los procedimientos que el aliado requiere. El 3 es la generación de datos, de una base de datos propia con información de las instituciones de asistencia privada y pretendemos crear una imagen de este proyecto mediante una campaña de comunicación. Siguiente. Algunas de las redes sociales que nos van a estar apoyando con esta promoción, esta campaña de publicidad van a ser Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y como apoyo también nos va a estar apoyando lo que es CIPINA, el DIF Nacional, la radio asociados del Grupo México, ACNUR, Contrarréplica, Somos Hermanos, que es una IAP que se dedica al periodismo. Y vamos a publicar podcast de LICE. Ahora sí pasamos a lo que es la plataforma de la bolsa de trabajo. En esta bolsa de trabajo ustedes van a ingresar y van a encontrar estos 4 botones. Uno que es el de instituciones de asistencia privada, el otro que es de las bolsa de trabajo externa. En el otro van a registrar sus perfiles y en el último van a hacer la búsqueda de perfiles especializados. Para publicar, esta parte es para las instituciones de asistencia privada.
la publicación de vacantes en el escritorio virtual de trabajo. Esto lo van a hacer a través de su EBT. Van a entrar a su oficina virtual. Van a entrar a la parte de aplicaciones donde dice bolsa de trabajo. Posteriormente les va a aparecer esta pantalla con registros en caso de que haya. Para registrar una nueva vacante, ustedes tendrán que ingresar aquí donde se les está mostrando. Les va a aparecer esta pantalla. Ustedes publican una vacante y van a tener que seleccionar el recuadro que dice publicar vacante y agregando todos los datos. Aquí es bien importante que en el puesto solicitado especifiquen qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, los años de experiencia, el nombre de contacto, el correo electrónico, de preferencia que sea un correo institucional, su teléfono y en los comentarios anotar los requerimientos del puesto, educación mínima, rango de edad, especialidad, habilidades, etc. Posteriormente que ya hicieron todo este registro, le dan guardar para que se envíe a su publicación. Las publicaciones aparecerán de esta manera. Y ahora vamos a pasar a la publicación de las ofertas laborales en el escritorio virtual. Se ingresa de la misma manera, otra vez en aplicación y bolsa de trabajo. Posteriormente aparecen los registros que se tengan. Aparecen otra vez los registros, registras una nueva vacante y aquí vamos a seleccionar la parte que dice oferta de bolsa de trabajo. Aquí también es bien importante que el correo sea institucional y en comentarios adicionales les puse aquí algo que es muy importante. En ningún caso difundir datos sensibles. No mencionar ninguna condición médica o de discapacidad. No mencionar ninguna preferencia sexual, ideológica o religiosa. Y en caso de personas con discapacidad, anotar únicamente lo que las personas sí pueden hacer, es decir, sus habilidades. Posteriormente le ponemos guardar y aparece el registro de la publicación. Ustedes van a poder, en un determinado momento, cuando alguna persona sea contratada por alguno de nuestros aliados o por alguna otra empresa, ustedes van a poder eliminar este registro para tenerlo depurado y les voy a pedir tanto a aliados como a IAPs que me hagan llegar de manera mensual una información del estatus de sus registros, por favor. Ahora vamos a ver la visualización de los registros de las IAPs en el portal. Ustedes van a entrar desde la página principal. Ahí van a aparecer, por ejemplo, ahí hay 3 registros y te dice que el Comité de Salubridad Miscuac tiene 3, Fundación Mariana Nieves Candón 1 y Colegio San Ignacio de Loyola 1. Ustedes eligen el que quieran revisar. En este caso seleccionamos el que tiene 3. Aparece enfermero, carpintero y maestro. Ustedes seleccionan el que quieren. Vamos a seleccionar el enfermero. Aquí aparecen los datos de la persona que se está registrando, ¿no? En donde únicamente van a encontrar su nombre, su teléfono y algunas consideraciones, su correo electrónico. ¿Sí? En el caso del carpintero, igual, experiencia 3 años, con qué persona van a contactar, el correo electrónico y las consideraciones. La consulta de las ligas de la bolsa de trabajo de los aliados. Ustedes van a entrar a este link y posteriormente van a aparecer los aliados de esta manera. Todos los aliados que tenemos, no son estos solamente, tenemos algunos otros, pero como ejemplo pusimos este. Ustedes van a imprimir el logo del aliado que les interese
y los va a pasar inmediatamente a la Liga de la Bolsa de Trabajo de nuestro aliado. Ustedes ahí tendrán que seguir, pues ahora sí, con los requerimientos de nuestro aliado y tendrán que registrarse. Este es un ejemplo de Inclúyete, que son personas con discapacidad. También van a poder registrar sus vacantes y buscar empleos. Ahora, en la parte de registro de tu perfil, este es para personas externas y para los egresados de las universidades. Aquí es a donde van a registrarse cada uno de ellos. Van a entrar igual a la página principal, en registro de tu perfil. Les va a aparecer esta pantalla donde van a tener que completar esta información. Esta información es bien importante que al inicio del registro ustedes autoricen el uso de privacidad, que son estos datos que vamos a publicar nosotros. Para la búsqueda de perfiles especializados van a entrar a la siguiente liga y ahí van a aparecer todos los perfiles. Todos los perfiles de la gente externa que se registre y de los alumnos, de los exalumnos de las universidades o de nuestros aliados. Van a entrar ahí, van a poder seleccionar el que les interese y va a aparecer de esta manera el registro. El nombre completo, el teléfono, el correo electrónico. Va a aparecer la información académica. Va a aparecer el último trabajo y por qué le gustaría trabajar en una institución de asistencia privada. Y nada más, al término de esto, quiero comentarles que les va a llegar a su correo electrónico una evaluación que les pedimos que nos apoyen a resolver. Así les llegará el correo electrónico con esta notificación. Estas son las preguntas que vienen en el cuestionario. Son 5 preguntas, se les agradece y eso sería todo. Esta presentación se las voy a hacer llegar a sus correos electrónicos para que tengan la guía de cómo van a hacer los registros y en caso de que tengan alguna duda, con todo gusto yo estaré apoyándolos. Entonces ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Ale, ¿me ayudas, por favor? Hay una pregunta de Jocelyn Pérez, que si habrá alguna forma de que se le envíe la presentación de la doctora Saulé. Sí, todos los que se registraron tenemos sus correos electrónicos. Hay algunos que no mandaron correo electrónico, pero les pido que se pongan en contacto conmigo. Y sí, con todo gusto les haremos llegar la presentación para que tengan ahí la guía de cómo poder registrarse. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Jocelyn de Somos Hermanos. Hola, Jocelyn. Quisiera preguntar si en la parte en donde dice de las escuelas IAP se refieren, por ejemplo, no sé, a CELAMEX, que dan cursos de distintas cosas, ¿no? De repostería, para niños pequeños y todo eso, que incluso tienen cursos del INEA. Entonces, ¿a eso se refieren con escuelas IAP o...? Mira, las escuelas IAP nos referimos a lo que son, por ejemplo, el Hospital Escandón, que tiene una escuela de enfermería. Nos referimos, por ejemplo, al Colegio de las Vizcaínas, a todas las instituciones de asistencia privada que tienen un programa de educación. Y, por ejemplo, hay posibilidad... Perdón. Me refería, por ejemplo, que si hay manera de que, no sé, escuelas como la UNAM, el IPN o algunas otras privadas también tengan la oportunidad de unirse a la plataforma, o es específicamente solo para organizaciones de la sociedad civil. No, claro que todas las instituciones están invitadas a formar parte de esta plataforma y si es, por ejemplo, dices la UNAM, el IBM y todo eso, sería cuestión de que se pusieran en contacto conmigo para que yo viera con ellos el solicitarles su logo
su liga de acceso y poder firmar un convenio con nosotros para poder ser parte de esta bolsa de trabajo. Y por último, cualquier persona puede escribir sus datos para estar disponible para contratación, o de igual manera tendría que ser un proceso aparte de quienes ya son parte de una institución de asistencia privada. No, en donde dice registra tu perfil, está abierto al público y todo el mundo podrá registrarse ahí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Carla González de Fundación Ruyer pregunta, ¿las vacantes son en toda la República Mexicana? Las vacantes las tenemos ahorita en la primera etapa en la Ciudad de México. Sí, muchas gracias, Telma. Bueno, primero invitarlos a que invitarlos a que cualquier duda que presente la plataforma, que no puedan entrar, que no puedan seguir en el proceso, por favor, se comuniquen inmediatamente con nosotros. Y que por favor participen. Sus comentarios serían esenciales para nosotros para saber si esta herramienta funciona o no funciona, o debemos cambiarla, instrumentar algo distinto. Entonces, estaríamos abiertos a cualquier comentario, cualquier duda. Por favor, contáctenos vía telefónica, teléfono celular. Telma estará dispuestísima, lo mismo yo, el equipo completo de la coordinación. Y esperamos, bueno, que de momento la encuentren útil y empiecen a usarla. Les agradezco muchísimo su participación y bueno, quedamos atentos a lo que nos digan. Muchísimas gracias.